digestivas, entre las que se encuentran las enzimas degradantes, y los fármacos de naturaleza peptídica, como por ejemplo la insulina, pues resultan más susceptibles a la degradación, por lo que no se pueden administrar por vía oral. Luego que los fármacos por vía oral implica lo que es un transporte a través de membrana de las células epiteliales del tracto digestivo. Sí, vamos a ver hoy parte de eso con las vías de administración y cómo son las formas en que se favorecería la absorción o no, qué factores pueden impedir la absorción. Y también dice que, bueno, que muchos medicamentos empiezan a absorberse a través de la mucosa oral, porque posee un epitelio delgado y está muy vascularizada, lo que favorece su absorción. Sin embargo, bueno, el tiempo de contacto con este tejido pues es muy poco y entonces no se hace una absorción total, por así decirlo. Sí, de hecho, ¿se acuerdan que ayer hablábamos que del total del fármaco que se administra, una parte se va liberando y conforme va siendo liberado, vamos a obtener el porcentaje que puede absorberse. Y eso que se puede absorber, pues va a empezar a distribuirse y lo vamos a encontrar en su forma libre o en su forma de complejo. También el pH va a influir en cómo se va generando este proceso de absorción. O sea, es básicamente como que el resumen de lo que estuvimos platicando ayer, ¿verdad? Sí. Ok, Alberto, ahorita que llegaste, ¿qué ejemplo encontraste sobre fármacos que sigan algún proceso de absorción, de transporte? ¿Qué mecanismo ocupan? Alberto. Ana. Bueno, es que sí los encontré, pero no sé si estén bien. Bueno, coméntanoslo, si puedes mostrar tu pantalla, mejor. Ahorita la presento. ¿Ya se ven? Sí, está cambiando. Ok. Perdón. Sí, no se preocupe, profesora. Tenemos el nombre del gen SLC2, transporte facilitador de GLUT. Su número de miembros de la familia sería 14, y en algunos fármacos se encuentra la melphalanina y Pero ese es para el transportador GLUT o para subunidades de los transportadores de aminoácidos. O sea, está ocupando ahí un transportador de aminoácidos. ¿Ok? Sí. Más el. Ok. Heteroméricos. Y en el con transportador de sodio, de glucosa, tenemos a la glucosamida. Y ahí sí entraría lo de que sería bombas de sodio y potasio. El cotransportador de sodio glucosa, ¿se acuerdan que hablábamos de este cotransporte y antitransporte? En el cotransporte, ¿se acuerdan que estaba que se daba la entrada de sodio y la entrada de glucosa? Y uno favorecía la entrada del otro, es el que aportaba la energía. ¿Sí se acuerdan? Sí, Sí, entraría el ATP. Ajá, exactamente. Y Básicamente estos son transportadores. sí, así es.
profesora. Es un listado de que saqué en el Gulman la Gilman. Muy bien. Va a ver el de la vitamina C. Vitamina C. Ay. Casi está abajo. Es el 1, 2, 3, 4 arriba. Ah, ya. El transportador de ascorbato super, supeditado a sodio, vitamina C. Ahí sería también lo que sería transportador de bomba sodio y potasio. Bueno. Y el intercambiador de sodio, calcio y potasio. Ahí no hay un fármaco que encontré, pero se da en síndrome de sangre. Pero ese es en una patología, ¿no? ¿Qué será? Sí. Ajá. En ese caso. Pero no está el fármaco. No encontré el nombre del fármaco. Bueno, muy bien, Margarita y Alberto. Entonces, esto nos hace ver que estos procesos de transporte son favorables para la entrada de fármacos. Edwin, ¿tú qué encontraste? Sí, profe. Bueno, yo lo que encontré y lo que busqué fue sobre la absorción de un fármaco, cuáles serían sus características para que esto sucediera. Y bueno, encontré 4, que la primera sería las propiedades físicas y químicas del fármaco. La segunda sería las características de preparación farmacéutica. La tercera, las características del lugar de absorción. La cuarta, eliminación sistemática. Y bueno, pero al no final sé. no nos deja claro. Ajá, es que no sé si pudiera enseñarles que. Sí, claro, puedes compartir la pantalla. Sí. Donde está el micrófono, al ladito tienes el botón para compartir pantalla. Y ya escoges la pantalla que vayas a usar. Perdón. Es que ya está ahora. Voy a tomar un poquito de agua. ¿Ya ve la pantalla, profe? Bueno, quién sabe por qué hacer esto así, pero sí, bueno, encontré esto y en lo de las propiedades físicas y químicas del fármaco, dice que debe de contener el peso molecular que determina el tamaño de la molécula, sería también lo que es la molécula, la solubilidad en grasas y sus características ácidas o básicas, su pKa que va a determinar el grado de ionización. Eso era lo que estábamos hablando ayer, que según el pH se va a favorecer que esté en estado ionizado o no ionizado. En el no ionizado va a ser más fácil que cruce las membranas. Y también vamos a ver que el coeficiente de partición lípido-agua va a ser también importante para este efecto. Sí, de hecho, encontré una tabla, profe, acá la tengo. Bueno, es una imagen donde nos habla sobre eso mismo, de acuerdo al pH del fármaco. Encontré que si es un fármaco ácido o un fármaco alcalino, y acá, bueno, no sé si pueden ver, va a ser lo que va a predominar si su forma ionizada. Si puedes hacerlo un poquito más grande. Básicamente ese es el mensaje de la clase de ayer. Sí, a ver, voy a tratar. Porque vimos el ejemplo de la absorción y de la eliminación, ¿se acuerdan? Sí, ya se ve mejor, profe. Muy bien. Sí, eso era lo que... Explícalo. Bueno, en este caso, cuando es un fármaco ácido, a pH ácido va a predominar la forma no ionizada, que va a ser liposoluble, y va a facilitar la absorción, y por lo contrario va a dificultar lo que va a ser la eliminación en este caso. El fármaco ácido en un pH alcalino va a predominar la forma ionizada, va a ser hidrosoluble, va a dificultar la absorción y va a facilitar la eliminación. Y bueno, ya en el fármaco alcalino a pH ácido va a predominar la forma ionizada, hidrosoluble, va a dificultar la absorción y va a facilitar la eliminación. El fármaco alcalino en pH alcalino va a predominar la forma no ionizada, que va a ser liposoluble, va a facilitar la absorción y dificultar la eliminación.
Exactamente, ese es el mensaje de nuestra clase. Muy bien. Faltarían los ejemplos del transporte, ahí lo podrías completar tu tarea, ¿ok? Sí, sí, sí. Y bueno, y acá también encontré lo que son los factores que alteran lo que va a ser la absorción, por favor. Bueno, acá en los factores fisiológicos, acá en la absorción de los fármacos por vía oral, puede alterarse con alimentos o con algún tipo concreto de alimentos, como las grasas. Y bueno, también dice que los alimentos pueden reducir la velocidad de absorción y la cantidad absorbida, pero también pueden no alterarla, incluso aumentarla. Esto ya va a depender de cada alimento. La importancia de esta influencia es muy variable y con frecuencia Acuérdense clínicamente también que los fármacos pueden unirse a diferentes macromoléculas y si tenemos a veces alimentos de ciertas características proteicas o lipídicas, se pudiesen formar complejos con el medicamento por vía oral. Sí, y también los factores patológicos se dice que la absorción oral puede alterarse cuando hay vómitos, diarrea y enfermedades digestivas, lo que va a alterar el vaciamiento gástrico, el tránsito intestinal o la superficie de absorción. Y ya en este caso, como por último, van a ser los factores diatrógenos. Diatrógenos, Sí. donde hay numerosas interacciones que pueden afectar la absorción directamente por formación de precipitados que impiden la absorción o directamente por producir cambios de pH, la motilidad gastrointestinal o el flujo sanguíneo. Los propios de cada individuo. Sí. Sí, incluso te digo, también patológicos porque en algunos casos se pueden modificar, por ejemplo, el metabolismo hepático, otras cosas que pudiesen afectar a que los fármacos, por ejemplo, sean excretados, sean absorbidos, etc. Sí, perdón. Ok. Bien, Edwin. Sí, igual. A ver, Ana. Sí, profa. Bueno, yo encontré una lista de varios fármacos que son que son bases débiles y ácidos débiles. Pero bueno, quisiera comentar acerca del algún ejemplo, de un ejemplo que es absorbido mediante el transporte activo. Sería el ejemplo de una vitamina y de las vitaminas en general, pero específicamente una que se llama grisofulvina y también de aquellos que son polares y que tienen baja liposolubilidad. Ejemplo de estos pues serían los antibióticos. Y bueno, solamente subí la lista de los fármacos, pero son muchos, profe. De los ácidos débiles, tengo el ácido salicílico, pero ya lo mencionaron. Tengo tromexano, fenibutazona, y de las bases débiles tengo, la cafeína, efedrina y tolazolina. Son más, pero los que he escuchado, ejemplo, son estos. Ok, muy bien. Entonces, ahí tenemos una serie de ejemplos. Yolanda. ¿Sí me escucha, profe? Sí. Sí, bueno, yo había investigado igual. Había leído sobre todo que en el intestino se absorbían bases débiles en forma no ionizada y en el estómago se absorbían los ácidos débiles que no están disociados, como puede ser el ácido salicílico y algunas sustancias liposolubles como era el etanol. Y también, ay, es que se trabó mi laptop y pues tuve que estar en mi teléfono, entonces pues había
pues había leído también que la mucosa gástrica pues permitía que se absorbieran los ácidos de pKa superior a 3 y las bases muy débiles. Y pues había puesto una lista de que de los diferentes ácidos con su pKa y pues en la mayoría aparecía en un intervalo de 3 a lo que era 7. Muy bien. Y bueno, también había leído que en el estómago se absorbían lo que eran las sustancias muy liposolubles, como ya bien lo decía, y las bases con un pKa mayor a 5, como era la aminopiridina, prácticamente pues no se absorbían, pues por tener este pKa mayor. Ok, siguiendo este principio de los bases se absorben en medio alcalino. Sí, profe. Ok. Brian. Sí, profesora. Bueno, yo investigué sobre los principales, bueno, las dos principales superfamilias de transportadores y encontré que estos son los transportadores ABC o ATP Binding Cassette o cassette de unión ATP y la superfamilia SLC, Solute Carrier o portador de soluto. Encontré que la mayoría de las proteínas ABC son transportadoras activas primarias que dependen de ATP para el bombeo de sus sustratos a través de la membrana. Entre los transportadores de la familia ABC está la glucoproteína P y el regulador transmembrana de la fibrosis quística, CFTR. Y la superfamilia SLC dividen en otras 48 familias y son aproximadamente unos 315 transportadores de esta familia. También investigué que muchos transportadores de SLC sirven como blanco en la absorción y disposición de fármacos y los principales transportadores SLC o los más de los que más se conoces es el SRT, el transportador de la serotonina, y el DAT o DAT, el transportador de la dopamina, y que ambos son blancos de los antidepresivos. Y de estos dos, bueno, investigué que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o ISRS y los de la noradrenalina, IRSN, bloquean los transportadores evitando la recaptación del neurotransmisor y por lo tanto aumentan su disponibilidad y actividad global en la sinapsis. Y así es como alivian algunos de los síntomas de la depresión o otras condiciones relacionadas con como mal estado de ánimo. Muy bien, sí es cierto, ocupan estos transportadores haciendo un efecto inhibitorio. Muy bien, pues todos creo que hicieron el ejercicio. La idea es centrarlos en algunos ejemplos. Ahora les voy a poner mi pantalla y vamos a continuar hablando de esto. A ver. Entonces, ahora ya la ven, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profa. Perfecto. Sí, profa. Entonces decimos que esta es la ecuación de Henderson-Hasselbalch y que tenemos esta relación del pH es igual al pKa más logaritmo de 10 de la concentración en la forma iónica sobre la concentración en la forma no iónica. ¿Sí? En cambio, para las bases es pH es igual a pKb más el logaritmo 10 de la concentración en forma no iónica sobre la concentración iónica. Entonces, finalmente esto, pues para poder conocer cómo se esperaría que pueda presentarse, se despeja según los datos que tengamos, ¿no? Y decimos que en estado estable se acumulará un fármaco ácido en el estado más básico de la membrana y un fármaco básico en el lado más ácido, ¿sí?
Y hablábamos de que esto se genera por el atrapamiento de iones. Eso se los dije el día de ayer, ¿verdad? Ahora, vamos a ver este otro esquema que les voy a poner a ver si lo logramos ver más grande aquí. Fíjense, según el régimen de dosificación, ¿sí? Va a ser cómo es que nosotros estemos generando que el fármaco esté presente. Si en una sola administración, pensemos cada 24 horas o en múltiples administraciones, no sé. Eso nos va a dar una parte de cómo se da el comportamiento, más factores biofarmacéuticos, es decir, la vía de administración. Eso va a influir en cuánto fármaco tengamos en plasma, es decir, la concentración. Y eso va a ser el fármaco que esté disponible, pensando en su estado no de complejo, sino en estado libre, que esté disponible para llegar al sitio de acción. Entonces, aquí estamos pensando en que llegue a su sitio de acción y genere una respuesta, ya sea un efecto subterapéutico, terapéutico o tóxico. Eso se refiere la farmacodinamia. La farmacocinética ya hemos hablado que estudia todo este proceso desde que se da la administración hasta que está disponible para ejercer su acción. Entonces tenemos los factores biofarmacéuticos, que son los que vamos a comentar hoy, que es la vía de administración, la forma farmacéutica, la disponibilidad del fármaco según vías extravasculares y los efectos que ejerce el sistema sobre el fármaco, que es el sistema ADME, que es de absorción, distribución, metabolismo y eliminación, y la interacción de los fármacos, porque también cuando hay múltiples fármacos que son administrados en un régimen de dosificación, entre uno y otro pueden generarse interacciones o estar compitiendo por los sistemas enzimáticos para su metabolismo. Los factores clínicos es lo que les decía, el estado fisiopatológico del paciente, la terapia múltiple, los metabolitos activos, todo eso va a influir en todo este proceso ADME. Y los factores farmacodinámicos directamente son la relación entre que llegue la concentración necesaria al blanco terapéutico, o sea, el blanco molecular a su sitio de acción, para que genere una respuesta. Ahora, en el mismo paciente hay un índice terapéutico. Vamos a hablar después de eso. Tolerancia, es decir, conforme vamos administrando de forma crónica, el paciente puede generar tolerancia y eso puede ser una tolerancia farmacocinética porque se empieza a metabolizar más rápidamente el fármaco e incluso una tolerancia farmacodinámica donde los mecanismos de acción se sensibilizan o al revés, pueden generar cierta tolerancia. Y la farmacogenética es cómo la administración del fármaco puede alterar nuestra respuesta a nivel de genes e incluso cada paciente tiene un efecto idiosincrático, además de que se genere la interacción entre fármacos, como hemos dicho, cuando se están administrando múltiples fármacos. Todo esto nos va a hacer que sigamos reflexionando en este proceso previo a que obtengamos la concentración plasmática necesaria. Entonces, hablemos de la absorción. La absorción de los fármacos, dijimos que es el paso de estos compuestos desde su sitio de administración hasta que llegan a la circulación sanguínea. El proceso se aplica a todas las vías de administración, exceptuando la vía tópica, porque ahí va directamente al sitio donde está la afectación, pero también es la excepción la administración intravenosa, porque están de acuerdo que ahí no hay cruce de membranas para que se absorba o se obtenga una concentración en plasma, sino que directamente ya está en circulación. Ahora, el mecanismo de absorción
requiere que los fármacos vayan a cruzar una o más capas de la célula, es decir, varias membranas, porque dependiendo de dónde actúen, imagínense, hay fármacos que pueden requerir llegar hasta la mitocondria, otros que actúen a nivel de núcleo celular, otros sobre proteínas citoplasmáticas, etcétera, ¿sí? Entonces, tienen que cruzar varias membranas y entonces eso va a implicar que haya varios procesos de cruce de membrana para que se genere, que llegue el fármaco desde el líquido extracelular hasta la parte intracelular. Entonces, de esto estamos ahora conscientes de que son múltiples las barreras que tienen que cruzar. Ahora, si estamos pensando que tenemos una forma farmacéutica, tendríamos formas sólidas, ¿sí? Ahí tiene que haber un proceso de liberación. ¿Por qué? Porque el fármaco tiene que estar disponible en el medio, por lo tanto se tiene que desintegrar, disgregar y disolver. Y eso ustedes en más detalle lo estudian cuando llevan tecnología farmacéutica, ¿verdad? Si ustedes generan una tableta, tienen que asegurar que esta tableta tenga una estructura, una composición que le permite una desintegración, porque imagínense que se toman la tableta y llevan días y no les hace efecto. Y si es porque no lleva este proceso correctamente, no tiene nada que ver con que el principio activo sea el adecuado o no, sino que la forma farmacéutica no permite la liberación, ¿sí? Ahora, los fármacos presentes en formas farmacéuticas enterales y parenterales líquidas no requieren este proceso de liberación. Por lo tanto, la absorción es del 100%, siempre y cuando no requieran el metabolismo del primer paso, ¿sí? Que ese vamos a ver que es el que se genera cuando se administran los fármacos por vía oral, ¿ok? A ver, denme un segundo porque ya tengo poca luz. Voy a prenderla. Ok. Luego, entonces, estamos pensando en primer lugar en las vías enterales, la vía oral, por ejemplo. Fíjense, en ese caso, vamos a pensar que el fármaco debe estar disuelto en el sitio de absorción. Este caso es la absorción del hierro en el yeyuno. Entonces, debe de estar ahí, pero no solo eso, sino incluso cumplir con ser suficientemente liposoluble para que este hierro pueda cruzar, se dan cuenta aquí, ya sea que interactúe con la moliferdina o las betaintegrinas, pero tiene un transportador. Una vez que llega, este hierro puede ejercer su acción y salir nuevamente. Y les digo, básicamente ejerce sus interacciones en la parte apical y aquí vemos en la superficie vasolateral. Ahorita comentamos más esto. ¿Qué pasa? Que la entidad no ionizada a menudo es la que es más liposoluble, lo que hemos dicho hasta hace rato. Esperamos que sean los fármacos, se favorezca su estado no ionizado. Y si es así, pues fácilmente pasan por difusión pasiva. ¿Se acuerdan de la ley de Fick? Donde se habla sobre la difusión simple. A mayor concentración podemos esperar una mayor difusión de forma lineal, ¿sí? Hasta que alcanza un estado de equilibrio a través de la membrana. Ahora,
Hay fármacos que son de bajo peso molecular que se pueden absorber por difusión, como el etanol. Este pasa a través de glucoproteínas transmembranosas, que son las acuaporinas, y otros casos de fármacos de bajo peso molecular, pues es el que vimos, el hierro, donde por medio de los transportadores puede ir cruzando, bueno, las membranas de la superficie mucosa y yeyunal. Y era el que les ponía aquí. ¿Se dan cuenta? Que estos transportadores le permiten la entrada y al final, pues puede incluso salir. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, profesora. Sí, profe. Ahora, Sí, profe. hablando de ese ejemplo del hierro, quería comentarles. Fíjense, los iones de hierro, llamados también férricos, pueden ser absorbidos por la proteína de membrana, que es la de las integrinas, la beta-3 integrina, y posteriormente son transferidos a una chaperona, que es la movilferrina, la que tienen ahí en la parte de arriba. Entonces, la absorción de los iones ferrosos se facilita por el transportador de metales bivalentes, el DMT1. Uy, perdón, okay. Ya, perdón. Entonces, o también es el DCT1, que es el Divalent Cation Transporter, o el NRAMP, que es el Natural Resistance Associated Macrophage Protein. Por otra parte, esta proteína de CIT-B, que es la del citocromo duodenal B, está presente también en la superficie apical de los enterocitos y reduce los iones férricos dietarios. Estos pueden ser incorporados también por esta vía del transportador MT1. La importancia de esta proteína, de este transportador, en la absorción intestinal del hierro, se ha demostrado en algunos estudios genéticos de ratas Belgrade que estas son portadoras de una mutación en el locus de MT1. Esos animales exhiben anemia microcítica e hipocrómica severa, ya que tienen un defecto en la absorción intestinal de hierro, así como también en la captación y utilización del metal en tejidos periféricos, incluyendo precursores eritroides. Entonces, se dan cuenta que aquí tenemos varios ejemplos, ¿no?, de cómo se puede ir dando la absorción. En el caso del hemo, cuando es liberado de la mioglobina y la hemoglobina como consecuencia de la digestión proteolítica, llevado a cabo por enzimas pancreáticas. Después, es incorporado por células absortivas del intestino delgado como una metaloporfirina intacta. El proceso de transporte es mediado por una proteína específica localizada en la cara apical de la membrana del enterocito. Dentro de la célula. Disculpe, profesora. Sí. No se ve en la pantalla. No, ahorita les estoy nada más explicando el ejemplo. Ah, no les puse la diapositiva, ¿verdad? Perdón. No, profe. ¿Ahí la tienen? ¿Ahora sí? Sí, profe. Ahí Está cargando, profesora. Ahí lo tienen. Ya, profe. Muy bien. Ok. Es que yo les estaba comentando este ejemplo de los transportadores de metales, los DMT1, el DCT1, ¿sí? O conocido también como NRAM2. Este transportador de DMT1 tiene su importancia en la absorción intestinal del hierro, que se reconoció en algunos estudios genéticos de ratas que tenían una mutación en este receptor.
ya que ellos no podían absorber el hierro, estos animales no lo podían ni captar ni utilizar. Entonces, ahí se da el reconocimiento de la importancia de los transportadores para la obtención de hierro. Luego estábamos hablando del enterocito, que como le hemos liberado de mioglobina y hemoglobina como consecuencia de la digestión proteolítica de enzimas pancreáticas, después de que se incorpora a las células absortivas del intestino delgado como una metaloporfirina intacta, el proceso de transporte se medía por una proteína específica localizada en la cara apical de la membrana del enterocito. Dentro de la célula, los hemos se degradan por la hemoxigenasa y se libera de manera que se obtiene el hierro inorgánico de la estructura tetrapirrólica. Ya en el interior del eritrocito, el metal es absorbido y convertido en el estado ferroso, un paso que se realiza por un complejo proteico llamado paraferritina. Este tiene pues varias proteínas, integrina, la flavin-monoxigenasa, y bueno, y utiliza la cadena de transportes de electrones de energía, que es mediada por NADPH. Todo esto nos da la idea de cómo se está comportando este hierro en el organismo y cómo se va transportando. Luego los iones ferrosos pueden ser almacenados en la ferritina o alcanzar la membrana vasolateral del enterocito, donde se conducen por una proteína transportadora que es la ferroportina, esta FPN que tienen ahí, ¿la ven? Aquí. ¿Sí? Se estoy hablando de todo este proceso, cómo se lleva a cabo. Al final de cuentas, pues es cómo se absorbe, cómo va pasando, cómo se vuelve a transportar por esa proteína. Y esta proteína de membrana, efaestina o ceruloplasmina plasmática, promueve la oxidación del hierro, lo que facilita su incorporación a la apotransferrina circulante. Luego la membrana vasolateral del enterocito expresa receptores para transferrina y permiten la entrada del hierro transportado por esta proteína. El metal incorporado en este proceso informa a la célula sobre el estatus férrico del organismo, induciendo una regulación negativa de su captación vía DMT1, integrina, morbilferritina. Fíjense todo lo que va pasando en ese proceso. Y el factor más importante para permitir la difusión a través de las membranas es la liposolubilidad del fármaco, así como la permeabilidad de la membrana. Eso fue lo más importante. ¿Qué tan liposoluble y qué tanto se iba permeando? Otros fármacos van a absorberse mediante el transporte activo, lo cual sí necesita de acarreadores membranales que tienen selectividad por cierta estructura de la sustancia que va a ser transportada, ¿ok? Otro ejemplo, fíjense, la metildopa y la levodopa se captan por un sistema de transporte de aminoácidos, el cual requiere sodio externo para impulsar el transporte de aminoácidos hacia el interior de la célula a través de la membrana apical de la célula. La energía inherente de un gradiente de sodio hacia el interior celular es el motor que genera la inclusión de los aminoácidos en contra de su gradiente de concentración. Ya en el interior celular van al torrente sanguíneo por un mecanismo de difusión facilitada que es independiente del transporte de sodio. Disculpen. Y luego eso va a ir independientemente de este transporte de sodio, que solo depende del gradiente de concentración.
Cuanto mayor es la concentración del sodio externo, mayor va a ser la capacidad del sistema para introducir los aminoácidos de la levodopa. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el otro ejemplo del sistema de intercambio de sodio-aminoácidos. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Chicos? Sí, profesor. Sí, profesora. El otro Sí, caso profesora. sería la pinocitosis, que también puede ocurrir a nivel intestinal. Ahí sería una invaginación, ¿se acuerdan de la pinocitosis? Y entonces ahí se obtiene el atrapamiento por esta vesícula, acuérdense que son procesos dependientes de clatrina, y esta pequeña vesícula ya lleva el contenido, va a liberarse del lado opuesto y entonces se va empleando, por ejemplo, por la insulina, por la vitamina B12, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí tenemos uno de los ejemplos, ¿sí? Aquí les puse lo del hierro y aquí vamos a hablar de algunos factores que alteran los procesos de absorción. Aquí la verdad ya no terminé de ponerles el listado, pero lo vamos poniendo conforme lo vamos comentando. ¿Qué factores entonces pudiesen ser aquellos que modifiquen la absorción? Fíjense, en este caso el pH, vamos a poner acá, el pH puede afectar el ritmo de desintegración de una tableta. ¿Lo ven? ¿O se ve muy chiquito? Sí, se ve, profesor. Sí, se ve, profesora. Ok. Ahora bien, también de una tableta de cápsulas. También puede afectar el índice de disolución de un fármaco. También actúa principalmente en la forma ionizada, ¿sí? La mucosa del intestino delgado, por ejemplo, está adaptada para la absorción. Ustedes saben que tiene un gran área de absorción y el riego sanguíneo de la mucosa, pues corresponde aproximadamente a un 10% del gasto cardíaco, es decir, es muy irrigado y tiene una alta zona de absorción. Por lo tanto, bueno, la concentración del fármaco disuelto depende de la desintegración del fármaco, pero también del volumen gastrointestinal. ¿Por qué? Pues porque de acuerdo a eso vamos a tener que un estómago vacío es más fácil que interaccione fácilmente con el fármaco que si se toma el fármaco a la vez que la comida, ¿sí? Entonces, aquí tenemos otro factor. El área, ¿sí? Que puede modificarse por un estómago, podemos poner lleno después de la comida, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí tenemos el área de interacción. Ahora fíjense, las enzimas proteolíticas que destruyen los fármacos polipeptídicos, como son la insulina, la vasopresina o la oxitocina, también pueden modificar esto. Las enzimas de bacterias comensales también catalizan reacciones que incluyen a los fármacos o sus metabolitos. Entonces, otro factor que puede afectar, pues son las enzimas. Lo voy a hacer más grande para que ustedes lo puedan ver más fácil. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Las enzimas, especialmente podemos pensar en enzimas proteolíticas. ¿Sí? Luego, tenemos sí se producen los metabolitos, también se pueden hidrolisar los conjugados del glucurónido. Vamos a ver que estos son los que van a establecer la diferencia para que se marquen las sustancias para su eliminación. Si esto no se forma, este conjugado, entonces permiten que se dé la resorción, o sea, la obtención del fármaco
que ya iba a circulación enterohepática. Los movimientos no propulsores son de gran importancia para desintegración y disolución de preparados sólidos. En cambio, la actividad propulsora del estómago e intestino rigen también la duración del contacto de partículas disueltas en una superficie de absorción. Entonces, aquí estamos hablando que también el movimiento, ¿no? Los movimientos no propulsores son de gran importancia para la desintegración del fármaco. Bueno, y disolución también. Y disolución de preparados sólidos. Entonces, ahí tenemos otro factor. Incluso yo les decía patologías, fíjense, en la enfermedad de Crohn aumenta la absorción del sulfametoxazol y disminuye el del trimethoprim. Y en la enfermedad celíaca se aumenta la absorción del propanolol y disminuye la digoxina. Entonces, enfermedades, ¿cómo puede ser? Enfermedad de Crohn. Perdón. Les dije la enfermedad celíaca, o sea, modifica absorción de fármacos o puede disminuir la absorción de los fármacos, ¿sí? Entre otras. El tamaño de partícula, ya del cual hablábamos, y la formulación también del preparado farmacéutico, por eso debe cumplir ciertas especificaciones la forma farmacéutica. Fíjense, en 1971 se observó que en un hospital de Nueva York, el fenómeno donde la digoxina a dosis de mantenimiento normalmente altas, donde los voluntarios sanos se tenían que los comprimidos convencionales de digoxinas de diferentes fabricantes tenían concentraciones plasmáticas muy diferentes, aunque los comprimidos tenían la misma cantidad de digoxina. Es decir, si variaba el tamaño de partícula, aunque fuera la misma cantidad del principio activo, había diferencias entre la absorción que se obtenía por esta formulación. Las cápsulas están diseñadas, por ejemplo, para mantener intactas, pues sí, para mantenerse intactas en un proceso, por ejemplo, cuando la ingerimos, y posteriormente retrasar, ¿no?, la absorción y los comprimidos también. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el tamaño de partícula y la formulación pueden hacer que se modifique la absorción y por lo tanto las concentraciones plasmáticas del fármaco, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Ya les puse aquí en la presentación las diferentes características. Sí, profe. Sí, profe. Ahora, si estamos hablando, todo esto estábamos hablando de la vía oral y de algunos factores que podían modificar, especialmente enfocados a la vía oral. ¿Cuál sería la ventaja? ¿Sí están ahí? Se cortó, Sí, profe. profesora. ¿Puede volver a repetir? Es que se dejó de escuchar, profa. ¿Cuáles son las ventajas que ustedes le verían a esta vía de administración? A la vía oral. ¿Qué sería de La facilidad. Es más fácil su absorción, profe. ¿Mandé? ¿No me escucharon?
¿Podría ser el tiempo? ¿El tiempo de qué? ¿El tiempo de absorción? No necesariamente, fíjense. Esta vía permite obtener, sí, el fármaco, pero requiere un proceso de absorción, pero recuerden que en la vía oral también hay un metabolismo del primer paso, es decir, hay pérdida del fármaco. Lo que les ponía la vez pasada en el cuadrito, se va liberando y se va absorbiendo, pero de ese porcentaje del 100, una parte se va a perder en el metabolismo. ¿Cuál sería la ventaja? Que yo me puedo tomar el fármaco sin ayuda porque no necesito una inyección. Por ejemplo, es muy cómodo y a largo plazo resulta una vía como que fácil de llevar. Yo me tomo mi tableta, mi cápsula. ¿Qué ventaja también puede tener? Pues la forma farmacéutica, por ejemplo, si es cápsula o si es grajea, etcétera, va a ayudar a que el fármaco sea liberado en el sitio donde debe de ser absorbido. O sea, se conoce a qué tamaño de partícula, que si este fármaco con su estructura molecular es capaz de cruzar membranas, ser absorbido, porque sea suficientemente liposoluble, etcétera, a cierto pH. ¿Qué sucede? Tiene también desventajas, que va a haber una pérdida, que puede irritar la mucosa gástrica. ¿Qué pasaría si el paciente vomita? ¿Verdad? Pues no va a tener acción en ningún momento, porque si sufre de vómitos, imagínense, especialmente algunos pacientes con algún problema donde tengan náuseas, pues va a tener inconvenientes. A largo plazo resulta conveniente porque es lo más sencillo para un paciente tomarse una tableta, una cápsula. Y eso sencillo, entre comillas, porque tenemos que ser muy cuidadosos como farmacéuticos en que el paciente se adhiera al tratamiento, ¿verdad? Pero digamos que en general, si el fármaco tiene buenas características físico-químicas, fácilmente va a poder atravesar las membranas, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profesora. Ahora, Sí, fíjense, si pensamos en la vía sublingual, no sé si han revisado alguna vez, genera una absorción muy relativamente rápida. Es de, para casos de emergencia, se pone en una tableta bajo la lengua y entonces ahí actúan, pero muy rápido, las sustancias o moléculas liposolubles, ya que el epitelio es delgadito, hay una alta vascularización, ¿sí? Está muy vasculado, ahí hay venas, ¿sí? Que, bueno, podemos decir ramificaciones de la vena cava y no de la porta, por lo tanto se va del paso del hígado. Hay una rápida absorción más o menos en 2 minutos y se observa una respuesta farmacológica. Por ejemplo, ahí se puede administrar el isoproterenol que genera ayuda o ayuda bastante en el broncoespasmo del asma. Alivia entonces a los asmáticos rápidamente una tableta bajo la lengua. En algunos otros casos, pacientes con eventos vasculares de infarto, una tableta sublingual, ¿sí? Y rápidamente se da la absorción. Ahí tenemos a favor respecto a la vía oral, que sería más lenta. Ustedes deben de revisar en los libros, existen las cinéticas, ¿no? De cómo se da podemos decir, las curvas de cómo se diferencia cada vía de administración. Y entonces veríamos la diferencia entre esta vía, por ejemplo, la sublingual y la oral. Fíjense, la vía rectal también los fármacos ahí eluden parcialmente el paso por el hígado, ya que las venas serromoidales
ya sea la media inferior, la media y la inferior son afluencias de la vena cava y no de la vena porta. Y entonces, en ese caso, los fármacos no son destruidos por enzimas digestivas. La forma farmacéutica que se emplea en este caso serían los supositorios, que llevan gelatina, glicerina y manteca de cacao, como ustedes han visto en algunos casos de tecnología, y que estos van a irse como disolviendo. Esta es una muy buena vía de administración también, la vía rectal, porque se evita el metabolismo del primer paso, pero pues no es muy preferida, ¿verdad? ¿A quién le gusta que le pongan supositorios? Como que no, ¿verdad? No tiene mucha popularidad. En los niños es una forma muy sencilla, por ejemplo, para bajarles la fiebre en algunos casos, o cuando no toleran tomar algo, se les pone un supositorio. ¿Qué ventaja tendría? Fíjense, en la aplicación de algunas sustancias irritantes o que tienen mal sabor, pues se genera mucho más facilidad en esta vía. Ahora, si el niño no puede tragar la pastilla o la tableta o cápsula, pues mejor el supositorio. Pero les digo, no tiene mucha popularidad porque a la gente no le agrada mucho. Ahora, las vías parenterales, pues ahí vamos a ver. Cuando son de urgencia, pues saben que la intravenosa es la más rápida, la más fiable. Se da una administración y en una sola vez tiene directo en plasma el fármaco, en primer lugar en el corazón del lado derecho y los pulmones, y después ya va a circulación sistémica. ¿Cuál sería la ventaja? Pues en pacientes que no puedan tragar, que estén inconscientes, o que haya fármacos que tengan dificultades de ser absorbidos o inhibidos en el tracto gastrointestinal, pues van a tener una rápida concentración o rápido acceso. En el caso de que requiera aplicarse de forma controlada pero mantenida, es decir, tener la concentración del fármaco constante. Es una forma también segura de dar un fármaco, nada más que jamás se pueden equivocar en la dosis, porque ahí pues no hay forma de revertir, ya lo tienen en sangre, ¿verdad? Por lo tanto, que tiene que tener mucho cuidado y usarse en fármacos que tengan un buen margen de seguridad entre el efecto terapéutico y el efecto tóxico, ¿sí? En el caso de la administración intravenosa, es una forma segura de que se dé un fármaco. Incluso, bueno, en sustancias que tengan un margen pequeño entre los niveles terapéuticos y tóxicos, cuando se tratan de fármacos que se excretan o se metabolizan rápidamente, no en el caso de los que se estén acumulando o sean de lento metabolismo. Las concentraciones excesivas también se pueden reducir por solo detener la infusión o disminuir la velocidad en que ésta se está distribuyendo en la vía intravenosa. ¿Cuál sería la gran desventaja? Pues que una vez que lo damos, como les dije, no hay vuelta atrás, ya está dentro del organismo. Tendremos que buscar una manera diferente para bloquear que no llegue a ejercer el efecto si se ha pasado la dosis. Mientras que en algunos casos se puede emplear una bomba gástrica, por ejemplo, o un emético para retirarlo del estómago, que podría ser cuando se toma un exceso de dosis por vía oral. Si el fármaco se da con mucha rapidez, puede generar efectos nocivos, ¿no? A nivel cardiovascular, a nivel respiratorio. Y la presión sanguínea también puede disminuir hasta niveles peligrosos. Entonces, ahí es peligroso que se pueda estar dando el fármaco. También las reacciones anafilácticas que se den en el paciente o en el individuo, pues es complicado que se esté controlando cuando ya se administró por vía intravenosa. Entonces puede que la reacción sea muy fuerte o brusca.
Esas serían desventajas, pero les digo, en un paciente hospitalizado es bastante viable mantenerlo controlado con su administración intravenosa, no en un paciente ambulatorio. Y dependiendo del fármaco, pues se va a poder escoger o no esta vía. Si no es tan viable el que esté ingiriendo las cápsulas o las tabletas y el fármaco se requiere que rápidamente llegue a concentraciones plasmáticas, pues es mejor dar esta vía. Por otro lado, tenemos también la vía intramuscular, que también puede ser bastante útil respecto a la vía oral, pero la velocidad de absorción va a depender de dónde se inyecte, el sitio de la inyección y el flujo sanguíneo. A mayor flujo, pues mayor absorción. Por ejemplo, la región de peritoneal es muy irrigada, ¿sí? El flujo sanguíneo de algunos de los músculos en reposo va a ser entre 0.02 y 0.07 mililitros por minuto en gramo de tejido, y la velocidad de flujo puede ir aumentando muchas veces cuando estamos haciendo ejercicio, cuando hay apertura de canales vasculares adicionales. Las soluciones acuosas ordinarias aplicadas en un sitio intramuscular se pueden absorber con más rapidez, ya que hay una vascularización del músculo que permite que se absorba entre unos 10, unos 30 minutos. Un ejemplo, la hialuronidasa aumenta la absorción en el lugar de la inyección, porque modifica la permeabilidad del tejido conjuntivo por la hidrólisis del ácido hialurónico. Su acción disminuye entonces la viscosidad del cemento celular y promueve la difusión de los líquidos que se inyectan o exudados o trasudados localizados, por lo cual se facilita su absorción. El tiempo transcurrido hasta la restauración o permeabilidad del tejido va a ser proporcional a la cantidad de la enzima que se esté administrando. Y a dosis clínicas, pues puede tener una duración de hasta 48 horas. Entonces, me explico, esta vía depende de la irrigación, depende de que, pues, sí va a tener una acción rápida, pero no tanto como la intravenosa, ¿sí? Algunas veces se requiere retrasar la absorción, ya sea para generar un efecto local o sistémico o prolongar la acción sistémica. Por ejemplo, cuando se adiciona adrenalina a un anestésico local, se reduce la absorción de la circulación en general. La insulina con prontamina y zinc hace una forma de acción prolongada. Lo mismo que la penicilina con procaína, que cuando se inyecta en solución acuosa se absorbe lentamente y origina un efecto prolongado. Entonces, vean, ahí las combinaciones farmacéuticas son las que nos hacen este efecto. Y algunas inyecciones, como el caso de la intratecal, se emplean en casos muy concretos, administrando, por ejemplo, el metrotexato en el tratamiento de leucemia infantil para prevenir las recisivas del sistema nervioso central, de tal manera que según lo que se requiera, se va a buscar la vía de administración. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Con la vía intramuscular? Sí, profesora. Ok. Fíjense, la vía subcutánea también es muy popular. Esta es menos dolorosa, es más sencilla. Por ejemplo, con la administración de insulina es muy común. Fíjense, entre estas hacen partícipe al metabolismo hepático. Sí, Ana. Tengo una duda, no sé si es en internet o no veo lo que está. No, ahorita ya no les estoy proyectando porque la última diapositiva no sé, era esta, la de factores que disminuyen la absorción. Y después ya me seguí con las vías de administración, entonces ya no les estoy proyectando, les estoy hablando directamente.
porque ya nos queda en algunas vías, no es tanto, ¿sí? Entonces, fíjense, hablando de la vía subcutánea, dentro de las vías parenterales, implica el metabolismo hepático. La vascularización del espacio subcutáneo permite una absorción similar al caso de la administración intramuscular. ¿Cuáles son los factores que influyen en la vía subcutánea? La superficie a la que se expone el fármaco, ya que a mayor superficie de absorción, pues mejor será el proceso de absorción. El volumen de la solución administrada, la concentración a la que está el fármaco, el peso molecular, ¿sí? Recuerden, a mayor tamaño de molécula, pues más lenta es la absorción. La actividad muscular también modifica el flujo sanguíneo y linfático. Entonces, cuando hay procesos patológicos como insuficiencia cardíaca, pues se modifica la velocidad de absorción. Ahí tenemos otro de los ejemplos donde se modifica la velocidad de absorción por una patología, ¿sí? Ahora, la región anatómica y las condiciones de los tejidos también es importante. El flujo sanguíneo de los músculos va a variar y la absorción puede variar de acuerdo al sitio donde se inyecte. Por ejemplo, si hay fibrosis, si hay cicatrices, pues entonces no es tan viable administrar ahí en esa región la vía subcutánea. Se tiene que buscar una zona de la piel que esté íntegra, ¿ok? ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? Sí, profesora. Sí, Bueno, profesora. igual si no se llega a escuchar o cualquier cosa, tienen algún comentario, levanten la mano para que les vaya explicando esto, si no yo me sigo. Ahora, fíjense, la administración tópica cutánea. La capa epidérmica queratinizada de la piel es una barrera, ¿sí? Que impide el fármaco de aquellos, impide el paso de los fármacos que sean poco lipofílicos o más hidrofílicos o productos ionizados. Es decir, que todo lo que sea aplicado sobre la piel, sobre el estrato córneo, debe tener un buen coeficiente de partición y debe ser liposoluble para que pueda atravesar la piel. Si los fármacos son muy liposolubles, entonces atraviesan la epidermis y entonces tienen efectos locales, ¿sí? Incluso hasta sistémicos, pero va a depender de qué tanto va a ser el fármaco liposoluble. ¿Y quién establece eso? El coeficiente de partición lípido-agua. ¿Cómo se obtiene? Pues cuando uno pone el fármaco a disolver en un solvente, como puede ser, en primer lugar, el agua. Y luego en un solvente orgánico, puede ser octanol, puede ser algún solvente no acuoso, y se hace esa relación de cómo se dio la disolución en uno y en otro, y así se saca el coeficiente de partición. Por ejemplo, fíjense, algunos insecticidas organofosforados atraviesan la piel. ¿Por qué? Porque son muy liposolubles, se absorben en la piel y generan intoxicaciones. Por eso es que los agricultores tienen que cuidarse mucho de no estar tocando estos fertilizantes o insecticidas también. ¿Hasta ahí queda claro? Sí, profesora. ¿Por qué Sí, profesora. pasan fácilmente? Pues porque son muy liposolubles, pero que puede, en este caso, ¿cómo les digo? Generalmente no estamos pensando en ellos, en este sistema de absorción, en el sentido de que solo tienen una acción sistémica, no llegan más allá. Algunos, por ejemplo, anestésicos locales se dan de forma tópica, ¿sí? En otros casos,
pues que no se requiere la acción anestésica generalizada. Ahora, fíjense, la administración tópica en la mucosa, ya sea la ótica, conjuntival, nasal, vaginal o uretral, son vías también con fines específicos para tener más efectos locales. O sea, no las estaríamos pensando que esta vía ótica, conjuntival, ¿no?, nasal, vaginal o uretral van a tener un efecto sistémico. Y nosotros hace rato estábamos más enfocados a las vías sistémicas, como hablábamos de la intramuscular, de la subcutánea, de la oral, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver qué características tienen, aunque sus efectos sean más locales, ¿sí? Fíjense, en la absorción conjuntival, los epitelios de la superficie ocular no son zonas preparadas para la absorción. Se estima que el porcentaje de la sustancia activa capaz de alcanzar el segmento anterior del ojo solo es del 1 al 5% de la dosis total administrada, es decir, de lo que se da, es mínima la cantidad que es capaz de absorberse. Cuando se administran los fármacos por vía tópica ocular, entonces esto se lleva a través de la córnea, o sea, es una vía transcorneal o paso a través de la conjuntiva y la esclera, la vía conjuntival escleral. Y entonces la mayoría de las sustancias que emplean la vía tópica usan esta vía transcorneal. Y en general, el epitelio de la córnea permite el paso de las sustancias hidrofóbicas de pequeño tamaño a través de células epiteliales por difusión, o sea, una ruta transcelular, y de las sustancias hidrofílicas entre los espacios de las mismas, que es la ruta paracelular. ¿Se acuerdan que ayer les ponía un esquemita donde les mostraba en las diapositivas esta ruta paracelular? Se las voy a poner otra vez. Ese es el caso de la vía, bueno, pues escleral conjuntival. Ahora la voy a poner nuevamente aquí. Aquí está. Les voy a compartir mi pantalla. ¿Sí la estaban viendo o ya no? Ya no sé. Sí la veíamos, Rubén. Sí, estaba la presentación. Es transporte paracelular. Ese sería el que se da en la vía conjuntival escleral. ¿Sí? Este que están viendo aquí. El epitelio de la córnea permite el paso de sustancias activas hidrofóbicas de pequeño tamaño a través de células epiteliales por difusión. Es esa ruta transcelular, y de las sustancias hidrofílicas entre los espacios de las mismas, que es la ruta paracelular que ustedes están viendo. O sea, o difunden o van por este transporte paracelular. Al igual que la córnea, el paso de la conjuntiva se puede llevar a cabo por la vía transcelular o paracelular. Si se centra atención en las propiedades generales de las sustancias activas, el tamaño molecular es el factor que limita la ruta paracelular. Es decir, que aquí solo pueden cruzar aquellas que tengan un tamaño adecuado para que puedan cruzar. Probablemente sustancias más grandes no puedan difundir por esta vía paracelular, ¿sí? Y tanto en lo mismo que pasa en la córnea como en la conjuntiva. ¿Queda claro este ejemplo? Si quieren tomar alguna nota o algo, los espero. Ustedes me dicen. Sí, profesora, todo claro. Ok, entonces continúo. Estamos viendo aquellos que son de más acción local ahorita, no de efecto sistémico como eran la intramuscular o la vía intravenosa, que esa no tiene problema de absorción, o la vía subcutánea, ¿no? Bueno, la absorción vaginal, fíjense,
Desde el punto de vista anatómico, la vagina pues tiene una amplia superficie con dos drenajes venosos diferentes. La zona superior drena el plexo uterovaginal y de allí a las ilíacas y la zona inferior de las venas hemorroidales y pudendas. Esa diferencia es la que explica por qué la distribución del fármaco puede ser diferente de acuerdo al lugar o la región donde se administra. En la vagina, la absorción está determinada por el gradiente de concentración del fármaco y la sangre. ¿Se acuerdan que hablábamos también, cuando hablábamos del transporte, del gradiente químico? ¿Sí? Es decir, que de acuerdo a la concentración y que en este caso va a ejercer una difusión, pues esta difusión, como ven aquí en la diapositiva, depende del gradiente de concentración y depende también del flujo. Ok. La absorción es afectada por factores fisiológicos también de la pared vaginal, por propiedades físico-químicas de los fármacos y por características del vehículo que se emplee en la forma farmacéutica. Por lo tanto, las cremas son las más eficaces respecto a anillos o a comprimidos, ¿sí? Una ventaja de la vía vaginal es que hay un escaso metabolismo del epitelio vaginal y entonces es posible, por ejemplo, administrar esteroides naturales en lugar de sintéticos. ¿Queda claro hasta aquí? Que son los factores que van a determinar la absorción. Básicamente son el flujo sanguíneo y las características del fármaco, ¿sí? El gradiente de concentración del fármaco. ¿Bien? Ahora, fíjense, vamos a hablar de la vía inhalatoria. Ya que los pulmones son una buena área de absorción, ¿sí? Para gases, para vapores. En las vías respiratorias se identifican 3 regiones para la absorción: la nasofaringea, la traqueobronquial y la alveolar. Los alveolos van a constituir una parte altamente especializada de los pulmones y su función primaria va a ser el intercambio de oxígeno en el aire por el dióxido de carbono de la sangre. Los gases y los vapores se absorben con rapidez en el epitelio alveolar por su gran superficie y vascularización, aunque también de esa manera se eliminan rápidamente. La absorción de gases y vapores entonces va a depender de su solubilidad en sangre, ya que compuestos muy solubles se extraen casi por completo en el aire inhalado para que pasen a la sangre pulmonar. En el caso de la partícula, del tamaño de partícula, eso también va a determinar el sitio de absorción y la magnitud de retención de esta sustancia inhalada, es decir, moléculas de 5 micras de diámetro o más se van a depositar en la parte de la nasofaringe. Si el diámetro está de partícula entre 2 y 5 micras, pueden llegar hasta la tráquea y los bronquios. En cambio, cuando el diámetro es más pequeño de 1 micra, es posible que lleguen a los alveolos pulmonares. Y luego, de ahí de ser depositados en los alveolos, los fármacos pueden ser disueltos y absorbidos en el flujo sanguíneo pulmonar, con lo que alcanzan la circulación sistémica. Entonces, se dan cuenta que tenemos varias características o requisitos para que una sustancia se vaya por una vía o por otra, preferentemente. Y habrá ventajas y desventajas, pero se tiene que tomar en consideración las características del fármaco. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profesora. ¿Sí o voy Sí, rápido? profesora. Ustedes me dicen. ¿Vamos bien? Sí, profesora, va bien el tiempo. Ok. Bueno,
Ahora, hablemos entonces de la absorción. Finalmente regresamos a este punto. A ver si lo están viendo en la diapositiva, ¿no? La absorción depende entonces de la forma farmacéutica, cómo va a liberar, y luego, para que se lleve a cabo esta absorción, requiere que el fármaco cumpla con ciertas características para ingresar a través de las membranas, de la forma que quieran. Ya ahorita hablábamos del transporte paracelular, de la difusión simple, facilitada, del transporte activo, primario y secundario. Todos esos son las formas en que se puede transportar para que llegue al interior de la célula e incluso a los diversos organelos celulares. Ahora, aquí entonces vamos a tener también como influencia, ya hablábamos del pH, la vascularización, el área de exposición, ¿sí? Entre otros factores como pueden ser los patológicos. O sea, si regresamos a la última diapositiva, podemos estar viendo así en perspectiva que la forma en que liberemos va a tener ciertos requisitos para que se absorba el fármaco, a excepción del intravenosa o que tengan acción local, pero lo que requerimos es que se distribuya el fármaco para que llegue a su sitio de acción. Y en esa distribución también puede sufrir metabolismo, como sería el efecto del primer paso, o la acción de enzimas proteolíticas o de otro tipo, y que se pierda un poco, pero en ese metabolismo también podemos estar generando metabolitos activos e inactivos, y luego pues podemos conocer cómo va a ser la cinética de excreción. Ahorita solo me he enfocado a hablar de cómo se está dando este proceso de absorción, cuáles son como que algunas características de ese proceso. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ya profe. hablamos de la membrana celular, ¿verdad? Ya hablábamos de los diferentes tipos de transporte. Incluso les dije, recuerden la pinocitosis, donde se da el paso de grandes moléculas con el apoyo de las membranas que generan una invaginación, atrapan la molécula y la transportan hacia el interior. A ver, les voy a poner esta otra imagen, que también me parece interesante, sobre el transporte a través de las membranas. Vamos a ponerlo aquí. ¿Lo ven ahora? Esta diapositiva. Los diferentes fármacos que estamos acá hablando de solutos pueden hacer una difusión simple, una difusión facilitada, por ejemplo, a través de un canal, o por medio de transportadores facilitadores que permitan el paso de estos, ¿sí? Ya sea con diferentes tipos de transporte facilitado o transporte activo. Y entonces de esa manera lleguen a sus diferentes blancos, ¿de acuerdo? El otro proceso es el de la endocitosis, ya sea fagocitosis o pinocitosis, se los voy a poner aquí también. A ver, vean, en este caso son partículas sólidas que se obtienen a través de la membrana, ¿sí? Y se endocitan. Esto generalmente lo hacen los macrófagos, ¿verdad? Pero en el caso de los fármacos, lo que sucede es que usan los fenómenos de pinocitosis o de endocitosis mediada por receptores. En la pinocitosis lo que se obtiene es líquido, ¿recuerdan?
que se va a obtener a través de la formación de la vesícula con una vesícula contenido de creatina y va a formar la vesícula. En cambio, en la endocitosis mediada por receptores, aquí la vesícula obtiene un receptor, pero a ese puede estar unido el fármaco. Y dentro de la vesícula, el fármaco puede ir protegido. Es el mecanismo conocido como caballo de Troya, que emplean muchas toxinas para internalizarse en el sistema sin ser degradados o reconocidos por el sistema inmune. ¿Hasta aquí vamos bien? Más grande para que la vean. Oiga, profa, ¿nos va a pasar esas diapositivas? No. Generalmente recordarán que en clase no les paso las diapositivas con la idea de que ustedes pues se pongan a revisar o hacer las lecturas. Lo que sí que quisiera luego ponerme de acuerdo con ustedes para proporcionarles pues lecturas o algo que les pueda ayudar a estudiar, ¿ok? Ah, ok. Sí, profa. Bueno. Entonces, básicamente era lo que quería que revisáramos el día de hoy, donde estamos pensando en cómo se comportan los fármacos. Luego bajé, obtuve un libro que igual puedo hacerles el comentario. A ver, ahorita les digo. Perdón, es que este texto está en inglés. Y les quiero poner el ejemplo aquí del etanol. Entonces déjenme, lo tomo y se los muestro. Hay algunas sustancias que son muy liposolubles, como es el caso del etanol. Entonces les voy a poner en una diapositiva. Vean. Perdón. Aquí nos muestran la concentración en relación a la cantidad de etanol que se absorbe. Como ven, tiene un alto proceso de absorción, o sea, es una línea, una gráfica lineal. Es decir, que a mayor concentración, mayor cantidad absorbida. De tal manera que en el intestino delgado, se dice que en el intestino delgado de una rata en una hora, se obtiene un 100% de el etanol absorbido. Es decir, que aquí estamos pensando que es una sustancia con un buen coeficiente de partición, bastante liposoluble, que puede cruzar fácilmente las membranas. Entonces, lo que les quiero decir es que el etanol, desde el lumen hacia el intestino y que llegue a sangre, cruza y difunde a través de los vasos rápidamente y llega a circulación. Y entonces aquí pues hace esa comparación desde que genera o hace todo el proceso de absorción y da como resultado que en una hora se haya absorbido totalmente. Es decir, aquí el gradiente de concentración es indispensable
para que se lleve a cabo su difusión pasiva. ¿Se dan cuenta? El etanol es una molécula pequeña, por lo tanto fácilmente puede cruzar las membranas. Y a mayor concentración, pues lo va haciendo más rápidamente, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo perfecto para decir que el gradiente de concentración es la fuerza impulsora que facilita el movimiento y hace que este cruce la membrana rápidamente, ¿sí? Por lo tanto, pues aquí tenemos el claro ejemplo de una sustancia que realiza un proceso de absorción muy rápido. ¿Qué sucede? Si nosotros empezamos a consumir de forma crónica el etanol, digamos que ustedes empiezan a frecuentemente a tomar etanol, pues el problema no es la absorción, sino que se genera un efecto de tolerancia por la inducción enzimática que genera y entonces tal vez requieran incrementar la dosis para generar el mismo efecto, pero ahí ya es otro el proceso que está afectando la concentración plasmática, no la propia capacidad del etanol para llegar a torrente sanguíneo. Entonces es uno de los ejemplos. Les digo, este libro que tengo es bastante bueno. En esto se enfoca bastante a algunos aspectos. Aquí en este caso habla del etanol y su proceso de absorción, y como pueden ver aquí en esta parte, ¿sí ven la diapositiva? ¿Sí me siguen? Tenemos acá, fíjense, la fórmula del metanol, el etanol, propanol, isobutanol, y estos con su coeficiente de partición, ¿sí? Entonces aquí dicen, bueno, ¿cuál es la concentración para producir que se evite el movimiento de este, ¿no? Entonces, aquí nos van diciendo, pues, que qué diferencias tienen entre esta liposolubilidad que generan y que también afecta el proceso de absorción, ¿sí? ¿Qué más? Pues yo creo que por ahorita serían los factores principales que pudiesen estar afectando. Yo creo que ustedes, no sé, ahorita en el laboratorio, si van a hacer algún seminario o práctica donde puedan poner esto a prueba en algún seminario, en alguna parte de ejercicio, porque básicamente lo que ustedes van a ver es que tanto el fármaco pueda modificarse al estado ionizado o no ionizado según el medio en el que se encuentre para promover o no que este pueda ser absorbido en esa región. Ahorita les digo. Por ejemplo, acá. Fíjense, el grado de ionización de un compuesto determinado puede variar considerablemente en diferentes barreras biológicas y en particular a diferentes condiciones de pH. Entonces hay una relación entre la velocidad de difusión y el grado de ionización que afecten la velocidad de penetración, por ejemplo, de un electrolito que pase a través de una barrera, e incluso depende de su pH y de que esté en solución en el sitio donde está esta barrera. Entonces, algunos estudios mostraron el efecto del pH en la absorción de la estricnina, que es una base. La estricnina es un veneno, básicamente. Entonces, a pH de 8, más de la mitad de la estricnina está en solución, en la forma más liposoluble, en su forma no ionizada.
Consecuentemente, cuando esta se administra en medio alcalino, rápidamente cruza las barreras del estómago y se puede medir que pues, rápidamente los animales mueren en un corto tiempo. En cambio, si ustedes dan la misma cantidad de estricnina en una solución de pH 3, el gradiente de concentración en forma ionizada, se reduce significativamente. El resultado es que la velocidad de absorción de este veneno, que debe de atravesar las barreras del estómago, es tan lento e insuficiente la cantidad que cruza para generar el efecto mortal. Entonces, aquí lo que estamos viendo es cómo el pH puede afectar el que se cruce en la membrana celular. En un caso como sería el de la estricnina, y aquí les puedo poner el ejemplo igual nuevamente en la pizarra o la diapositiva, donde ustedes ven el pH del estómago a 8, está la parte no disociada, el porcentaje no disociado de la estricnina y el intervalo en el que se da la muerte posterior a la inyección, 24 minutos. Pero conforme va bajando el pH, los minutos en los que se genera el efecto pueden llegar a pH 5, a 150 y posteriormente a un pH de 3, la cantidad de forma no ionizada es mínima, por lo tanto, los animales sobreviven y no tienen el efecto mortal. ¿Lo ven? Es un buen ejemplo de cómo son los factores que pueden modificar el proceso de absorción. ¿De acuerdo? ¿Me siguen o no? Sí, profesora. ¿O ya los aburrí? ¿O sí estaban en la diapo, no? Sí, se está visualizando la diapositiva. Sí, profe. La acabo de quitar, Sí se pero veía, profe. ya era así como que lo último que quería mostrarles. Bueno, pues hasta aquí hemos visto el proceso de absorción el día de hoy. Déjenme ver la siguiente clase que vamos a ver para recordarlo antes de que terminemos. La próxima semana vamos a hablar de formas farmacéuticas. Bueno, ya ahorita hablamos de eso, parte de eso. Ya vimos factores biológicos, factores físico-químicos, de hecho, y me adelanté un poco en las vías de administración, pero vamos a seguir hablando de ello. Vamos a hablar de la biodisponibilidad y de estados y factores fisiológicos que modifican tanto la absorción como la biodisponibilidad. Voy a buscar más ejemplos para que quede más claro y les sigo comentando al respecto. Y ya les diré si hay algo más que revisar. Pero hasta aquí va claro, va bien todo. Sí, profesora, todo bien. Bueno, espero que la hora no sea complicada para ustedes, de que ya estén muy cansados y en viernes. Pero ya pueden descansar por hoy y pues pasen muy buen fin de semana. Repasen por favor todo esto que vamos viendo porque cada vez va siendo más y ustedes lo tienen que estar razonando. Farmacología es de leer y razonar. Vamos a ver la manera en que les puede ir subiendo lecturas, ¿ok? Sí, profesora, gracias. Sí, profe, gracias. Bueno, pues muchas gracias. Tengan buen fin de semana. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego, Gracias, profe. Gracias, Buen profe, día. igualmente. Bye. Adiós. Profesora, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesora, gracias. Que tengan buen fin de